Nos situamos en México en 1913, en plena revolución. Juan Miranda, un forajido mexicano que lidera una banda de bandidos compuesta por su familia y amigos, roba un carruaje. En ese momento, y tras una sucesión de explosiones que alertan a la banda, aparece John, un republicano irlandés que trabaja en México como buscador de plata. Juan descubre que John es un experto en el manejo de la dinamita y la nitroglicerina, y le pide ayuda para robar el Banco Nacional en Mesa Verde. Aunque en un principio John se niega a ayudarle, Juan lo incrimina por el asesinato de varios soldados, convirtiéndolo en un criminal buscado y así ofreciendo su protección a cambio de su ayuda. John acepta a regañadientes, pero al final escapa por el camino. Y al llegar a la ciudad de Mesa Verde antes que Juan, John se pone en contacto con los revolucionarios mexicanos dirigidos por el Dr. Villega, y este acepta usar sus explosivos a su servicio. El banco es alcanzado como parte de un ataque contra el ejército mexicano, orquestados por los revolucionarios con ayuda de Juan y John. Sin embargo, Juan, que solo está interesado por el dinero del banco, se sorprende al descubrir que no hay nada de dinero. El banco está siendo utilizado por el ejército como una prisión política. Al final, John, Juan y su banda terminan liberando a cientos de prisioneros, lo que sin darse cuenta y en contra de sus deseos hace que Juan se convierta en un gran héroe de la revolución. Más tarde, en su huida, los revolucionarios son perseguidos por un destacamento del ejército mexicano dirigidos por el coronel Reza. John y Juan se ofrecen como voluntarios para quedarse en la retaguardia con ametralladoras y dinamita, para así frenar a los perseguidores, consiguiendo que gran parte del destacamento del ejército mexicano se ha destruido al cruzar un puente, que es volado por John, salvándose el coronel Reza. Poco después, John y Juan descubren que la mayoría de sus compañeros, incluido el padre y los hijos de Juan, han sido asesinados por el ejército en una cueva que servía como escondite. Enfurecido, Juan sale a luchar contra el ejército solo y es capturado. Más tarde, John se cuela en el campamento donde es testigo de ejecuciones de muchos de sus compañeros revolucionarios por un pelotón de fusilamiento. Se dan cuenta de que han sido traicionados por el Dr. Villega, quien ha sido torturado por el coronel Reza y sus hombres. Este suceso evoca en John recuerdos de una traición similar por parte de Sean Nolan, su mejor amigo en Irlanda. Por ese motivo se convirtió en un fugitivo y tuvo que huir de Irlanda. Más tarde Juan se enfrenta a un pelotón de fusilamiento, pero John llega y vuela la pared con dinamita justo a tiempo, escapando los dos en la motocicleta de John. Se esconden en un vagón de tren que se detiene para recoger al tiránico gobernador Don Jaime, quien está huyendo con una pequeña fortuna de las fuerzas revolucionarias de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Cuando el tren es capturado por los revolucionarios, John, como prueba de lealtad a Juan, le permite elegir entre disparar al gobernador o aceptar su soborno. Al final Juan mata al gobernador, robando su botín, siendo recibido por una gran multitud y una vez más es aclamado inesperadamente como un gran héroe de la revolución, quedándose al final con el botín el general revolucionario. En el tren, a los comandantes de la revolución, a Juan y a John, se les une el Dr. Villega, que ha escapado. Solo John sabe de la traición de Villega y se enteran de que las fuerzas de Pancho Villa se retrasarán 24 horas y que en unas pocas horas llegará un tren del ejército con 1000 soldados y armas pesadas, encabezado por el coronel Reza, que seguramente destrozará a las fuerzas rebeldes. John sugiere que se llene una locomotora con dinamita y la envíen de frente al tren del ejército. Se necesitan 2 hombres para manejar la locomotora, John, y en lugar de ir Juan se ofrece como voluntario el Dr. Villega. John le dice al doctor que salte de la locomotora antes de que choque contra el tren del ejército, pero el Dr. Villega se siente culpable por la traición que cometió y permanece en la locomotora. John consigue saltar a tiempo y los 2 trenes chocan y explotan acabando con el ejército. Pero cuando John se acerca para encontrarse con Juan, el coronel Reza le dispara por la espalda. Juan, enfurecido, dispara al coronel con una ametralladora, mientras John yace moribundo. Juan se arrodilla a su lado y le pregunta por el Dr. Villega. John guarda el secreto del médico y le dice que murió como un héroe de la revolución. Cuando Juan va a buscar ayuda para salvar a John, este sabe que su fin está cerca y al final activa una segunda carga explosiva que la escondió en caso de que todo saliera mal. Horrorizado por la repentina muerte de su amigo, Juan mira los restos en llamas de John antes de volverse hacia la cámara y preguntar con tristeza: ¿qué hay de mí? Y hasta aquí el resumen de la película. Nos vemos, hasta pronto.